Buenas noches a todos los que vinisteis el viernes pasado y a los nuevos. Estoy contentísima, feliz de este salón de actos a rebosar y con sillas adicionales. Feliz que la gente de La Bañeza y la comarca haya acogido también estos actos y en especial al conferenciante que tenemos hoy. Antonio Colinas no necesita presentación, luego nada que decir de quién es el que va a hablar hoy. Nada que decir, pero sí señalar que Antonio Colinas nació en La Bañeza. Eso es importantísimo para los que somos de aquí. Antonio Colinas, en aquellos años que el Ministerio tenía menos becas, fue becado por el Ayuntamiento de La Bañeza. Yo creo que fue una buenísima inversión. Antonio Colinas recogió esa beca, la usó, estudió en un colegio privado de La Bañeza, de los que usaban los chicos trabajadores, que no todos los padres podían pagar colegios religiosos, entonces con más dinero porque era fuera. Antonio Colinas terminó sus estudios en Andalucía y después se pasó a Madrid. Antonio Colinas hizo estudios de ingeniería, de historia, pero siempre le gustó la poesía, lo romántico, lo entrañable con nuestro pueblo, lo cercano a nuestros ríos y a nuestra tierra. Antonio Colinas es internacionalmente conocido y en toda la nación, pero sobre todo, para nosotros los bañezanos, debemos de apreciar lo que tenemos en este hombre que de verdad no es que yo lo presente y lo diga, creo que lo más importante que tiene es su sencillez, cómo es de humano, cómo es de bueno y lo que vale. A la hora de decir su historia, yo recuerdo, claro, él está casado con María José Marcos, eso también lo sabemos todos los bañezanos, y tiene 2 hijos, Alejandro y Clara. Yo os quería decir que un día encontré a su ya no viviente, que no vive, suegro, y me decía, todo el mundo dice, ¿se ha casado María José con quién? Pues mira, Colinas, que es yerno de José María. Dice, os digo que dentro de poco dirá, José María, que es el suegro de Colinas. La pena es que José María no haya visto todo lo que vale Colinas. Él lo sabía, pero la gente que le veíamos tan cerca no lo sabíamos. Por eso os quiero decir que a veces tenemos en nuestra tierra gente tan buena y no le hemos sabido apreciar. Yo creo que esta vez sí, esta vez lo hemos apreciado, esta vez sabemos que lo tenemos, lo vamos a disfrutar. Es del Consejo Asesor de Cultura de La Bañeza, es una persona imprescindible en la provincia, en la cultura. Es gente muy entrañable y muy desprendida con La Bañeza, con todos los actos de forma desinteresada. Ya lo es toda su familia por parte de María José lo mismo. Siempre han estado dispuestos todas sus cosas y sus archivos al servicio de La Bañeza. Es nieto de don José Marcos. Don José Marcos de Segovia fue una personalidad, una persona muy querida por todas las personas que queríamos a La Bañeza, y yo creo que es una trayectoria familiar y un currículum de estudios y de valía tan enorme y tan importante, los premios que ha tenido, culminándose con el Premio Nacional de Poesía, que hablar de lo que vale Antonio para mí es imposible. No tengo capacidad, no sé lo que él vale, solo sé decir que las personas que valen mucho, como gente de la talla de Alessandri y todos estos, decían que era un chico extraordinario. Por eso os digo, tenemos a Colinas, vamos a oírle, vamos a disfrutar y vamos a saber que empezó su primer trabajo ya en el periódico del Adelanto Bañezano, fue su primer escrito, y es muy importante que una persona que vale mucho empiece con su primer trabajo en el pueblo, siga colaborando con el Adelanto, como luego se va a demostrar. Y para todos, yo quiero que él hable y nosotros darle el cariñoso recibimiento y aplauso que él se merece.
Buenas tardes a todos. Ante todo, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia tan generosa, tan amplia. En verdad, gracias también a Olga Cabero por sus palabras, palabras excesivas, generosas. Yo creo, concibo la realidad como un crecimiento, un progreso y una lucha constante, y por eso prefiero, en fin, seguir en la línea del trabajo, de la continuidad, de la prueba. Y, en fin, la generosidad ha sido mucha en esta presentación, pero creo que lo importante es trabajar con la bañeza, ser fieles a nuestra tierra y ver en ella símbolos, ver en ella señales que puedan servir para proyectarlas sobre nuestra provincia, sobre España, internacionalmente también. Yo a veces, cuando voy al extranjero, pues con mucha frecuencia me preguntan por el fenómeno de la literatura leonesa actual. Ya no es que lo digamos nosotros, los propios escritores leoneses, sino que es un hecho constatable que la literatura leonesa actual tiene una presencia importantísima, ¿no?, en el panorama de la literatura española. Esta charla quisiera que fuera entrañable en el sentido de que quisiera que estuviera cerca de la poesía. Yo primordialmente soy un poeta y creo que todo lo que se haga por la poesía es poco, por esa poesía que, como explicaré a continuación, es algo más de lo que pensamos, es un fenómeno del espíritu, de carácter espiritual, de carácter cultural, del cual no puede prescindir el ser humano, ¿no? Para ver lo que es la poesía, para esta visión que yo pretendo darles de la poesía, voy a dividir mi intervención en dos partes. Una en la que analizaré la poesía como fenómeno, una visión global de la misma. Para ello a veces me serviré de lo que han dicho de ella otros poetas, y en una segunda parte veré este análisis de la poesía, veré la poesía un poco a través de mi propia experiencia, y terminaré también leyéndoles algunos poemas, porque el mejor testimonio que podemos dar de la poesía pues es leer los poemas. Y aunque los voy a centrar, es muy difícil en un breve espacio de tiempo por resumir ya más de 20 años de poesía, por tanto será obligadamente una muestra parcial. ¿Qué es la poesía o qué es lo que no es la poesía? Yo siempre, a este respecto, tengo presente un poco la realidad. Es decir, los poetas dicen con frecuencia que estamos fuera de la realidad, cuando a nosotros nos parece que estamos cerca de los aspectos más fiables o más verdaderos de la realidad, que son los demás, los que acaso se ocupan de cosas muy prácticas o muy sistemáticas o muy racionales, los que están fuera del tiempo. Por eso es bueno asomarse a la calle para entrever qué es lo que los demás piensan de la poesía y ver en esas opiniones lo que puede haber de verdaderamente útil o quizá lo que pueda haber de desinformación. Por eso, si ahora mismo saliéramos a la calle y preguntáramos a cualquier vallecano con el que nos encontráramos qué concepto tiene de la poesía, qué piensa de la poesía, pues seguramente obtendríamos las respuestas más dispares, y en ellas habría un poco de verdad y también ese poco de información, de desinformación a que antes me refería. Creo que para la gente de la calle que nos escribe, pues la poesía aparece como algo que lleva aparejado una cierta destreza, es decir, hay personas que pueden hacer poemas, hay personas que no lo pueden hacer, y bajo este punto de vista el poema tiene algo de crucigrama, el poema tiene algo
de juego que hay que desentrañar, el poema exige, en definitiva, una destreza. Pero lo más normal, si preguntáramos a una persona de la calle, es que nos dijera que la poesía es algo que va muy unido a sus primeros años de formación, a su adolescencia concretamente, y esto es así porque la poesía se revela de manera primordial en la adolescencia. Todos sabemos la importancia que tiene la adolescencia pues, en los distintos ámbitos, en el formativo, en el amoroso, en el religioso, y es precisamente en ese momento clave, en torno a los 15, a los 16 años, cuando la poesía se revela y cuando se pone de relieve, y cuando hay muchas personas, más de las que queremos, que han escrito poesía, ¿no? Es también los años en que la persona comienza a formarse y por eso la poesía es también, nos dirán, un género literario. La poesía no es novela, la poesía no es teatro, la poesía no es ensayo, sino que es un género literario muy determinado que sobre todo se distingue de la prosa por su disposición vertical, pero también se distingue sobre todo por su contenido y por su ritmo. El ritmo es la característica de la poesía, es la característica de la cual la poesía no puede prescindir. El poema puede perder su medida, puede perder su ritmo, puede perder su métrica, puede perder su rima, puede romper el texto de cualquier forma, pero no puede nunca prescindir del ritmo, porque el ritmo, la musicalidad del poema es la esencia del poema. Y veríamos también, si preguntáramos a ese anónimo viandante que nos encontramos en la calle, que también nos podría decir que para él la poesía es algo que está estrechamente ligado a los sentimientos. Y en este sentido, quizá no nos podría decir lo que es la poesía, pero la calificaría diciendo: yo he vivido una vez un amor muy poético, o en mi tierra hay atardeceres muy poéticos, o he vivido circunstancias muy poéticas, ¿no?, que me han conmocionado. Es decir, la poesía es algo que aparece ya estrechamente ligado con los sentimientos. Y es bajo este punto de vista que no podemos renunciar a la poesía. Porque el día que renunciáramos a la poesía quiere decir que habíamos renunciado a los sentimientos. Y lo que no concebimos es un ser humano sin sentimientos, sin emociones. El día que el hombre deje de sentir, pues sería otra cosa que hombre, ¿no? O habría perdido lo más entrañable y lo más, valga la redundancia, humano de su temperamento. Naturalmente, al hablar de la poesía en general, encontraríamos muchas definiciones, y hasta el extremo de que podemos decir de que existen tantas poéticas como poetas ha habido en el mundo. La poesía tiene características generales, pero también tiene características muy particulares. Y entonces hay todo un arco de definiciones de la poesía que se han dado en el tiempo, o de visiones de la poesía que se han dado en el tiempo. Desde aquella opinión tan personalísima de Platón, que decía que los poetas no podían hablar, no podían escribir si antes un dios no los inspiraba. Es decir, es una opinión extremada. Hasta, en fin, la opinión que podría tener cualquier poeta de los que entendemos por poetas testimoniales de nuestros días, para los cuales la poesía tiene un sentido de utilidad, ¿no? Es la poesía que se ha llamado, sobre todo en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, poesía social o poesía testimonial. Entre nosotros tenemos el caso de Celaya, el cual dijo que la poesía era un arma cargada de futuro. Es decir, estamos en el otro extremo del arco. Es la poesía como una herramienta, como algo que sirve pues, para cambiar la realidad. Es la poesía testimonial.
Pero, naturalmente, entre estas dos opiniones radicales ha habido muchas otras. A mí me gusta mucho recordar el concepto que Antonio Machado tenía de la poesía. Poesía es lo que dice el alma, si es que ésta algo dice, ¿no? O también aquella definición de St. John Peirce: la poesía es la profundización en el misterio de la existencia. Y aquí quería decir también algo sobre este término, misterio, que en principio, hablando de poesía y de poetas, puede ser malentendido, porque si ahora les hablo de misterio, pues pensarán, en fin, estoy manteniendo una actitud escapista, una actitud imaginativa, una actitud esotérica, cuando el misterio es simplemente lo que no conocemos y necesitamos conocer, ¿no? El misterio de ese misterio del cual, afirmaba María Zambrano, se desprendía la verdad. Un misterio por el que en estos momentos se están interesando muchos campos del saber, no solo los estrictamente literarios, no solo los poetas, sino también personas que trabajan en otros campos, como es la psicología profunda, como es la física, como es la biología. Y todo esto ya tiene sus raíces en una actitud que mantenía Einstein y que él fijó en su autobiografía, cuando nos dijo que el misterio es la razón del verdadero arte y de la verdadera ciencia. Es decir, esta actitud o este afán de desvelar lo que desconocemos, pues es algo fundamental no solo para el científico, sino también para el poeta, y de ahí su valor. Yo encabecé mi libro Tratado de Armonía, que es un libro de pensamientos, con una cita de Jung, un gran psicólogo de nuestro tiempo, el cual decía también en esta cita que yo ponía al frente de mi libro, que nada oculto puede ser conocido por una vía racional. Es decir, en esta opinión había una crítica muy fuerte contra las actitudes puramente racionalistas. Hay dos cosas más, dos criterios más o dos opiniones más que quisiera ponerles de manifiesto para que se acercaran a este concepto tan global, tan amplio, quizá tan polémico que yo tengo de la poesía. Hay un poeta norteamericano, Robert Frost, que dijo que la poesía es lo que se pierde en la tradición. Es decir, la poesía no son ni las fechas, ni los nombres de la tradición, ni de la historia, no son los hechos concretos, sino que es algo más inaprehensible que, claro, al pasar el tiempo se pierde. Pero, curiosamente, hay otro poeta, un poeta catalán, Francesc Parcerisas, un poeta joven, que ha dicho también algo muy significativo y que a mí, como traductor, que a veces he sido también esporádicamente, pues me ha interesado mucho. Y este poeta y traductor decía: la poesía es lo que se conserva en la traducción. Cuando traducimos un poema del inglés al castellano, del italiano al castellano, normalmente es otra cosa. Es decir, el texto ha cambiado muchísimo. Pero al decir que tras traducir lo que se conserva es la poesía, quiere decirse que hemos salvado el espíritu de la misma. Es decir, a la vez la poesía es algo, una especie de aroma, una especie de perfume, algo inaprehensible, algo que, con todos los riesgos y las distancias posibles, a mí me recuerda mucho a aquel inconsciente colectivo de que también habló Jung. La poesía es como una amalgama que está en el aire, que está en nuestros sentimientos, que está en nuestras relaciones sociales, que no vemos, que no queda quizá recogido en los libros de historia, pero que es una realidad, ya digo, de la que no se puede prescindir.
eso la poesía para mí es algo más que el poema. Es una forma de conocer la realidad, interpretarla y de conocer esa realidad, como ya he afirmado tantas veces, que no es la realidad que ven los ojos, sino una segunda realidad, una realidad que está más allá de la realidad, una realidad trascendida. Y para poner esto de manifiesto siempre utilizo el ejemplo de que la poesía no debe ofrecer lo que nos ofrece el fotógrafo o lo que nos ofrece el cine. Quiero decir que es obvio que hoy una fotografía en color llega a unos niveles o una película a los que no puede llegar el poema. Entonces, bajo este punto de vista, la poesía no trabaja con esa realidad que ven los ojos, que ve la cámara fotográfica, sino con una segunda realidad. La poesía es la palabra nueva por excelencia. En el poema, la palabra no tiene que ser una palabra más, sino que tiene que ser una palabra nueva. No podemos leer el texto poético sin sorprendernos, sin impresionarnos. Pero claro, la poesía es un género minoritario. Y yo siempre digo que ¿acaso tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser un género que llegue a mayorías, como un medio como es el de la televisión? Y la poesía exige un cierto grado de iniciación, una formación lectora, y por eso quizás esté dirigida a esa inmensa minoría que se refería Juan Ramón, y por eso también, como afirmaba Octavio Paz, la poesía siempre está un poco en las catacumbas, ¿no? Dice él, está un poco en las catacumbas. Pero, claro, no olvidemos, digo yo, que siempre de las catacumbas han surgido algunas revoluciones que han transformado la realidad de los seres humanos, ¿no? La poesía también es un género que se vende poco, es otro de los grandes tópicos que se dicen. ¿Por qué tendría que venderse más, ¿no? La poesía no tiene nada que ver con los canales de lectura y de publicación en nuestros días, los grandes canales de lectura y publicación, que son los que imponen lo que entendemos por bestseller, ¿no? Unos libros que responden en estos momentos, y no exagero al decirlo, y no estoy hablando solo de España, sino en general del mercado, en general internacional, responden a grandes grupos de poder, a grandes grupos editoriales. Estos grupos editoriales tienen sus periódicos, tienen incluso sus medios críticos, utilizan a sus críticos, vienen avalados por una gran publicidad, de tal manera que hoy un editor con un buen sistema de distribución y con unos buenos medios puede hacer de cualquier libro que él lo desee pues un éxito, ¿no? Es decir, utilizando toda esta serie de recursos de los medios de comunicación, de una publicidad abrumadora, los premios literarios o los premios literarios comerciales, etc. Pero yo creo que siempre en el fondo el lector, la persona que ama la lectura, tiene en su interior aquel poema o aquel libro que leyó en su adolescencia, que le conmovió, y más allá de que le informen o le desinformen, él, desde un punto de vista estético, desde un punto de vista íntimo, interior, pues él siempre es fiel a aquel poema que le conmovió, o aquel libro que tiene en la mesita de noche y que para él tiene un valor que nadie puede alterar. Yo creo que ahí es donde está el verdadero valor del lector y donde la poesía en concreto tiene su razón de ser, porque un libro de poemas lo podemos abrir por cualquier parte, podemos leerlo en cualquier momento y tiene también, bajo este punto de vista, ese acceso más directo, ¿no?, al lector.
Así que la poesía es un género de creación en un sentido estricto, en un sentido riguroso. En último extremo, crear no es otra cosa que expresarnos en soledad. Creación y soledad tienen mucho que ver. Y en último extremo, escribir poesía o simplemente crear no es sino una manera de ser. Una manera de ser que en principio se desarrolla en soledad. El escritor está en su cuarto, está frente a la cuartilla en blanco y ¿qué hace? Pues expresa sentimientos, hace preguntas. También la poesía va muy unida a lo que entendemos por grandes preguntas del ser humano, ¿no? El amor, la muerte, la divinidad, la naturaleza. Estas son las grandes preguntas que se plantea el poeta y que se ha planteado a lo largo de todos los tiempos. Es decir, no tenemos tampoco que engañarnos por la provisionalidad de los temas literarios. Quiero decir que no siempre la poesía se ofrece de una manera trascendente. Ahora, por ejemplo, hay una poesía de matiz muy urbano, ¿no? Que presenta pues las reflexiones del poeta a las 4 de la mañana después de haberse tomado unas copas de más y en fin, es un poco un tipo de poética muy de nuestros días que yo respeto también porque la poesía no tiene fronteras ni tiene límites, pero que en esencia el poeta trabaja hoy y ha trabajado siempre con esos temas que se repiten siempre, ¿no? Porque son las grandes obsesiones para el ser humano y no puede prescindir de ellas. Quizá ahora tendría ya que hablar un poquito más de mí mismo, me van a perdonar que lo haga, al hablar al haber aludido a estos temas, ¿no? Estos grandes temas que a mí como poeta pues siempre me han impresionado y que provienen también no solo de mi interés y de mis preocupaciones, sino también de algunas lecturas que yo hice tempranamente, lecturas de Machado, de Juan Ramón Jiménez, lecturas de algunos de nuestros clásicos, Garcilaso, San Juan de la Cruz, Góngora, o también de algunos poetas hispanoamericanos como puede ser Octavio Paz o Pablo Neruda, ¿no? Que es un autor sorprendente en el sentido de que es lo que entendemos un poeta testimonial, un poeta de nuestro tiempo, pero al mismo tiempo es un poeta con un gran sentido, una visión cósmica de la realidad. Y esto no es común en el panorama no solo de la literatura española, sino de la literatura universal. La naturaleza es un tema que está muy presente en todos mis libros, porque yo siempre he dicho que, sobre todo cuando se me han hecho críticas al respecto, que yo no entiendo la naturaleza como una visión que expresa ruralismos o localismos o aspectos muy costumbristas de la realidad, sino la naturaleza como expresión de la totalidad del planeta. Vivimos en unos tiempos en que creo que no cabe ignorar que vivimos en un planeta porque este planeta sufre tensiones que nos afectan a todos. Entonces el poeta también lo que tiene que hacer es descubrir en lo más local, lo más universal, en la propia tierra, lo que afecta a todos, ¿no? Y en nuestro paisaje, de infancia y de adolescencia, pues las claves del ser humano. Por eso, desde mis primeros poemas, mi propia tierra, esta tierra de la Bañeza, de nuestras riberas, del monte, esta
estaba llena de las lejanías, del terreno, de las sierras, del encinar, del pinar, pues han sido para mí lo que Eliade llamaba espacio fundacional, es decir, el espacio en el que el ser humano hace esas preguntas a las que antes me refería. El poeta puede estar aquí o puede estar en la China o puede estar en Hispanoamérica, pero en ese paisaje en el que ha vivido sus primeras contemplaciones, ha vivido su infancia y ha vivido su adolescencia, que son las etapas claves para el ser humano, ahí es donde han surgido las primeras preguntas, los momentos en los que el ser humano se ha mostrado consciente. Por eso en mis primeros libros aparece ya esta naturaleza de las riberas, esta naturaleza consustancial a la infancia, a la adolescencia, que la memoria va desvelando en poemas poco a poco. La naturaleza también es un tema muy vivo y muy presente en la medida en que lo relacionamos, y yo lo he relacionado con todos los temas de ecología que a mí me han preocupado mucho siempre, ¿no? Para esto ya no he utilizado los poemas para dar, digamos, una interpretación ecológica o para analizar los problemas del medio ambiente, sino el periodismo, los artículos, pero es otra presencia de la naturaleza, otra visión de la naturaleza, es decir, la que se deriva de los problemas de nuestro tiempo, ¿no? De los problemas ecológicos. El amor está también muy presente en mi segundo libro, Preludios a una noche total. Voy a ilustrar estas afirmaciones ya más personales con algunos poemas, y antes diré que mi interés por la poesía y la poesía que he escrito podemos decir que se divide en tres grandes etapas, ¿no? En las cuales yo he mantenido actitudes diferentes frente a la poesía, aunque en el fondo, subterráneamente, siempre haya escrito el mismo poema, o siempre le haya escrito al poema las mismas cosas, que emocionara, que tuviera intensidad la palabra, que tuviera también cierto grado de pureza. Y entonces hay una primera etapa que llega hasta mi libro Truenos y flautas en un templo, que es una etapa de expectación, una poesía muy depurada, muy natural, muy espontánea, neorromántica, si quieren. Una segunda etapa que podríamos llamar culturalista, esto es lo que entienden o lo que han definido los críticos, una etapa con una presencia más viva de la cultura, a veces, y aquí ya pienso no solo en mi poesía, sino en la de mi generación, una poesía muy traspasada por la cultura, a veces ya digo excesivamente. Yo de la cultura siempre he tenido una idea muy veraz, en el sentido de que para mí la cultura era vida, respondía a la experiencia vivida, y cuando hablaba de un autor o de un libro, siempre detrás había ese sustrato de realidad, siempre estaba presente la realidad. Y hay una tercera etapa, que es la que parte de Astrolabio, un libro del año 79, en la cual la poesía que en esta etapa intermedia pues ha exacerbado, ha sido más retórica, ha sido más excesiva, formalmente pues vuelve otra vez a depurarse, y entonces surge la reflexión, que creo que es un poco el ideal de todo poeta y de toda poética, es decir, combinar la emoción con la reflexión, combinar el sentimiento con el pensamiento. Y también ha sido norma un poco en la tradición que el poeta haya ido desde el sentimiento hacia la reflexión, desde el sentimiento hacia
la meditación, ¿no? que cada vez la poesía se vaya haciendo más reflexiva. Voy a leer de estas 3 etapas un poema de cada una de ellas para que vean en síntesis. Ya digo que es muy difícil de resumir tantos años de poesía lo que he querido expresar en estas 3 etapas. La naturaleza está muy presente en mi obra y uno de los subtemas de la naturaleza puede ser el de la noche. La noche que incluso está presente en varios de mis libros de poemas. Preludios a una noche total, Astrolabio, Noche más allá de la noche, es decir, la noche como gran símbolo, como gran expresión de ese misterio a que antes hacíamos referencia. La noche es un tema que ha estado muy presente ya en otras etapas, como en la poesía romántica centroeuropea. La noche como la fuente de los misterios, ¿no? La noche que es el reverso de la luz, la noche como esa fuente de la que brota el alma, brota la luz. En definitiva, la noche como fuente de lo misterioso, de lo que desconocemos. Y este poema, Novalis, no es sin más un canto a la noche. Novalis fue un poeta romántico alemán y en parte este poema es un homenaje a él, aunque ya digo que el tema central es la noche. Oh noche, cuánto tiempo sin verte tan copiosa en astros y en luciérnagas, tan ebria de perfumes. Después de muchos años te conozco en tus fuegos azules, en tus bosques de castaños y pinos. Te conozco en la furia de los perros que ladran y en las húmedas fresas que brotan del oscuro. Te sospecho repleta de cascadas y parras. Cuánto tiempo he callado, cuánto tiempo he perdido. Cuánto tiempo he soñado mirando con los ojos arrasados de lágrimas, como ahora tu hermosura. Noche mía, no cruces en vano este planeta. Deteneos esferas y que arrecie la música. Noche, noche dulcísima, pues que aún he de volver al mundo de los hombres. Deja caer un astro, clava un arpón ardiente entre mis ojos tristes, o déjame reinar en ti como una luna. En fin, este tipo de poesía, como decía antes, no hace otra cosa, por parafrasear a Machado, que dejar que el ánimo, que el alma, como quieran ustedes que digan, dice, ¿no? Es lo que el alma dice si es que algo dice Machado. Es una poesía natural en la que no se controla el sentimiento, en la que está muy presente la emoción. Y de esa segunda etapa más cultural les voy a leer el poema que cierra esa etapa culturalista, que es precisamente el primer poema del libro siguiente, Astrolabio. Es otro homenaje a otro artista, pero en este caso a Tiziano, el pintor. Es como una sucesión de imágenes utilizando los colores de la paleta del pintor. Es como un poema de poemas, como un poema lleno de pequeños microcosmos en los cuales pues, está presente el amor, está presente la muerte. Hay muchos significados expresados a través de cada uno de los distintos colores de la paleta del pintor. Homenaje a Tiziano. He visto arder tus oros en los otoños de Murano, en la cera aromada de los cirios de invierno, tu verde en madrugadas adriáticas y en los ciruelos de los jardines de Navallero, tu azul en ciertas túnicas y vidrios,
y en los cielos enamorados de nuestra adolescencia que nunca más veremos. Los ocres en los muros cancerosos mordidos por la sal, en las fachadas de granjas y herrerías. Tu rojo en cada teja de Venecia, en los clavos de las crucifixiones o en los labios con vino de los músicos. Un poco de violeta en los ojos maduros de las jóvenes. Tus negros en las enredaderas funestas sobrecargadas de muerte. Y de esta etapa tercera, que es la más amplia, en realidad creo que voy a pasar ya, la voy a centrar un poco en mi último libro, Los silencios de fuego, que yo siempre digo con cierto malestar de mis lectores que en cierto sentido es mi libro más sincero y más verdadero, y lo digo porque normalmente cuando el poeta escribe, a pesar de que exprese sus sentimientos, de que sea sincero, pues siempre tiende a rodearse de una máscara o a ponerse una máscara. La palabra poética transforma de tal manera la realidad que siempre el poeta es un poco actor y el poeta cubre la realidad de cada día y la colorea y la deforma en definitiva. Mientras que en este libro la realidad es más plana, es más sencilla. Y es bajo ese punto de vista que a mí me parece uno de mis libros más sinceros y más verdaderos. Aunque haya otros lectores que digan que mi mejor libro es Sepulcro de Tarquinia, o haya otros, entre los que me cuento, que acaso digan que el libro más profundo es Noche más allá de la noche. Pero este es un libro natural ya desde la primera parte, en la cual yo arriesgaba mucho y sabía que arriesgaba mucho, porque iba a tocar en ella unos temas no solo actuales, sino unos temas muy vivos. Y esto es, puede que sea algo fácil o algo común o algo usual en un poeta testimonial, en un poeta que fotografía la realidad, pero yo he sido más bien un poeta, para entendernos deprisa, que busca esa realidad oculta, y por eso resultaba más trascendente, más sorprendente que yo tocara temas no solo de la actualidad, sino de una actualidad muy viva en el momento en el que se escribieron estos poemas. Así, por ejemplo, en esta primera parte del libro está el tema de la caída del muro de Berlín, está el tema de la guerra del Golfo, es decir, son temas que en aquellos momentos no es fácil tampoco, y no lo digo a modo de autoalabanza, no es fácil dar una visión perenne de un tema presente, de un tema noticiable de cada día, y de ahí, en este sentido, el riesgo y el que sean poemas que han producido más o menos sorpresa. De esta primera parte voy a leer el poema que abre el libro, se titula Carta a Boris Pasternak. Es un poema sobre la caída del muro, pero también es un poema sobre Pasternak. Sabrán ustedes que este fue un poeta ruso que vivió prácticamente la totalidad de su vida en el aislamiento, y su obra fue desde un compromiso ortodoxo hasta una interpretación íntima, una interpretación personal independiente de la realidad. En esencia es un poema que es la lucha del poeta o del escritor o del intelectual, si quieren, con el poder, así con mayúscula, en abstracto, ¿no? Sin que el poema tenga estrictamente una carga política, pero el tema central podría ser ese, ¿no? El de la poesía frente al poder con mayúscula, frente al sistema, ¿no? Que es otra palabra que
ahora se utiliza con frecuencia. Solo hace algunos meses que no era nada fácil escribir sobre ti, y ahora, ¿quién lo iba a imaginar? Llueve de tus libros, llueven los libros que los otros te dedican. Ahora te descubren y se llenan con tus fotos gloriosas, diarios y revistas. Dicen que todo es porque ha caído un muro. Yo creo que son muchos los muros que han caído. No me refiero a los de acero y piedra, a los de sangre y lágrimas. Me refiero a esos muros más sutiles que levantan a veces las mentes de los hombres. El muro de la envidia, el muro que difama, el muro que silencia y el muro que persigue. Y ese alto muro de la incomprensión que por norma levantan en torno a los poetas. Me creí en el deber de escribir sobre ti, sin saber que es el tiempo quien escribe, sin prisas y en silencio, a favor del poeta que se ha ido. El tiempo cruel que pasa y pasa y pasa, que madura los frutos más amargos, que oxida las ideas, que arrastra los cadáveres y que moja su pluma en el silencio para escribir lo que de ti debía. Ya te entregan la gloria que te deben. Por eso, yo no quiero saber si hubo un muro, si se trazan aún fronteras como heridas, si a veces se levantan en el mundo y en la mente del hombre alambradas de espinos, muros de odio. Hoy sigo haciendo lo que siempre hice, cuando de joven descubrí tus libros. Reconozco tu lucha, reconozco la lucha del que solo posee su palabra, reconozco la lucha del que a solas resiste contra todo poder. Solamente entreabro de tus libros las páginas y leo, como entonces yo leía, tus cuentos, tus poemas, tu novela, despacio, muy despacio, mientras fuera es invierno. Es también un poema sobre la recuperación del propio Pasternak en su país, el cual, por cierto, ha sido en estos días también noticia otra vez porque ha fallecido su mujer hace 3 o 4 días, hace un poco. Esa realidad también viva, actual, está presente en este poema titulado La Noticia, que se cierra con la palabra amor, o en los últimos versos está presente la palabra amor. Ustedes saben sobradamente lo tópico que es usar la palabra amor. Es una palabra tan desgastada, tan mal utilizada, tan mal aplicada, que desde el punto de vista de los poetas, que también la hemos utilizado abusivamente, es arriesgado volverlo a hacer. Sin embargo, en este libro, aquí y allá, vuelve a aparecer la palabra amor y hay una apuesta por la palabra amor, en fin, como una realidad total, como una realidad inevitable, como la amalgama que puede unir a los seres humanos. No me estoy refiriendo al amor pasión, al amor concreto, sino a ese amor que ya digo que puede servir para entramar a los seres humanos y para hacerlos más solidarios y para salvarlos en definitiva. Estaba en una universidad de Alemania cuando, en aquellos momentos en que la guerra del Golfo estaba en sus momentos más exacerbados y claro, la guerra quedaba muy lejos, pero no se podía ignorar. Estaba en un ambiente muy plácido, muy agradable, y el poema recoge la anécdota siguiente: cuando uno está en ese ambiente plácido, relajado, ignorante de los problemas, pues entonces alguien de repente enciende el televisor y entonces aparecen las escenas de la guerra. La noticia.
Es tan hermosa esta ciudad. He visto en cada casa una biblioteca y un corazón feliz tras los visillos. Una mañana de estas melodiosa, al abrir un volumen muy selecto, vi una gota de sangre en una página y vi cuadros antiguos de oro vivo y muebles torneados con silencio. Mas encontré un gusano en la madera y una grieta en un óleo venerable. Fuera, la niebla en el canal, los negros tilos cubiertos por el verde musgo, y dentro aquel sosiego del leer y escuchar y gozar de un tiempo excelso con la taza tan tibia entre las manos. Alguien luego abrió en la quietud tan perfecta un ojo diabólico y fulgió en la pantalla la noticia. Lloraban unos niños, una madre lloraba y aquel padre arrodillado besaba espantado arma y manos al soldado que había incendiado la casa. Suplicaba aún su perdón. Después de ver el sol de aquellos rostros, comprendí el esplendor de esta ciudad tan culta y tan cargada de riquezas, las lágrimas que vale oro verde. Y supe al fin lo que faltaba en esta mañana de oro y musgos ilustrados. Era aquel sol moreno de unos rostros vencidos y las lágrimas tan tibias como el té de la taza floreada. Faltaban la bondad y amor humanos bajo otro sol ardiendo en cielos puros. En fin, no quisiera que hicieran de este poema una lectura anecdótica o parcial. Es un poema sobre cualquier país, sobre cualquier vencido, sobre cualquier desamor. Ayer era la guerra del Golfo y es, pues, hoy es lo que está pasando en los países de la antigua Yugoslavia, lo que está pasando en Bosnia, lo que está pasando en Argel, en fin, el odio, las tensiones, las guerras, en definitiva el desamor, ¿no? Y sobre eso es sobre lo que trata ese poema. En la segunda parte del libro reparo o trato un tema que también apareció con Astrolabio y que va unido a mi llegada a Ibiza y a la proximidad del Mediterráneo, un mar del que sabe sobradamente ha brotado toda nuestra cultura, ¿no? Somos mediterráneos, aunque nos creemos directamente a orillas del Mediterráneo. Y lo que somos, pues, todo proviene de lo grecolatino y todo proviene también de los símbolos de ese mar. Porque el poeta, otra de las cosas que hace es leer en los símbolos, leer en los mitos y hacer de ellos una interpretación que pueda servirnos para iluminarnos en el presente. Y así como desde Sepulcro en Tarquinia, desde que yo llegué a Italia, el Mediterráneo estaba muy presente, pero a través, ya digo, de anécdotas, de la cultura italiana en general, de sus ciudades, de sus monumentos. Aquí en esta parte el Mediterráneo está presente en sus símbolos, en símbolos más abstractos, pero no por eso menos significativos. Entonces aparece, por supuesto, el mar, aparece el bosque, aparece la fuente, aparece el náufrago, aparece la divinidad, aparece los mitos, Tántalo, Sísifo, aparece el ángel, que es un tema también que está muy presente en esta parte última de mi obra, y es en definitiva una parte en la que se leen los símbolos. De ella voy a leer un poema solo, el titulado La prueba. Es un poema de iniciación. Lo he escrito pensando en una persona que nace a la vida, para una persona que vive esa etapa decisiva que antes aludía, que es la adolescencia, pero yo creo que es un poema que puede servir para cualquier persona que desee siempre
desee progresar en su vida, desee trascender la realidad. Es un poema de iniciación. La prueba. Mira, a punto estás de penetrar en el bosque. Vas a dejar la casa blanca de la cima, tan plácida, tan llena de música y sosiego, y ahí te espera el bosque impenetrable. Irremediablemente deberás cruzarlo, el bosque que desciende por ladera escabrosa, el bosque en que no hay nadie y el bosque en el que puede haber de todo, el bosque de humedades venenosas moradas de lo negro y de una luz que enturbia la mirada. Entra en él con cuidado y sale sin prisas, mas nunca se te ocurra abandonar la senda que desciende y desciende y desciende. Mira mucho hacia arriba y no te olvides de que este tiempo nuestro va pasando como la hoz por el trigo. Allá arriba en las ramas no hay luces que te cieguen si es de día. Y si fuese de noche, la negrura más honda la siembran faros ciertos. Todo lo que está arriba guía siempre. Mira, te espera el bosque impenetrable. Recuerda que la senda que lo cruza, la senda como río que te lleva, debe ser dulce cauce y no boa untuosa que recta y extravía en la maraña. Que te guíe la música que dejas, la música que es número y medida, y que más alta música te saque, al fin, tras dura prueba, a mar de luz. En fin, el bosque, en definitiva, no es otro bosque que el de la vida, ¿no? Y ya voy a terminar, no voy a cansarles más, como leyendo algún poema de la tercera parte, Tierra adentro. Es un regreso a la propia tierra, a esta tierra que yo he leído y he interpretado, pues, no solo en los alrededores más inmediatos de La Bañeza, en los ríos, en Las Vegas, sino que a veces me he extendido también hacia esa parte más misteriosa, tan llena de resonancias históricas, que es ya pues, la maragatería, el teleno, ¿no?, que es nuestra cima tutelada, incluso el Bierzo, ¿no? Y allí, pues en definitiva, titulo el poema Tierra adentro, que claro, frente a la parte anterior, que ha sido un libro eminentemente marítimo y mediterráneo, pues esta parte supone un regreso a la propia tierra y también desde el punto de vista simbólico un regreso a la vida interior, ¿no? Un regreso a aquello más íntimo del ser. Y esa realidad más íntima pues pasa por una visión de la realidad en la que ahora estoy trabajando en un nuevo libro, en la que es muy difícil en realidad hablar, ¿no? Porque por ser precisamente una fase en vía de creación, en vía de elaboración, y les voy a leer solo ya 2 o 3 poemas para terminar. El primero lo escribí con ocasión del centenario de San Juan de la Cruz y se titula Duruelo. Duruelo, no sé si lo saben, es el lugar donde se llevó a cabo la primera fundación de San Juan de la Cruz. Es un lugar en los límites entre Salamanca y Ávila. Es todavía lo que fue en aquellos tiempos de San Juan de la Cruz, es un caserío, y hay todavía un monasterio allí, aunque no tiene nada que ver con, bueno, tiene que ver en el sentido de que es un monasterio de carmelitas, pero que no tiene nada que ver con la pequeña capillita en la que ni siquiera se podían poner de pie San Juan y su compañero, ¿no?, en sus tiempos fundacionales. Duruelo. Reverberaba de soles el páramo sediento, la yerma soledad de los espíritus, cuando en vaguada negra de encinares
alquerías ruinosas vomitaban el heno, el desconsuelo de los rebaños sin pastor. Fuego absoluto de los mediodías, fuego de una tierra sin tiempo. Cerca de allí, detrás de un alto muro, el vedado jardín, las frescas, inalcanzables ramas de los álamos, acariciando un cielo de cal viva, sombreando el pozo de las almas abrasadas de Dios. Cercado por las esferas de luz del desierto, entre crujidos de espigas y de cruces de palo, surtía su sueño el manantial de otra vida. Voz feliz de cristal detrás del torno del monasterio, humedeció los ojos, arrastró como un viento frío y puro en mes de julio en llamas todo el dolor, hedor de ser mortal. Después, un firmamento armónico de voces, una música almada, ni de aquí, ni de allí, ni sé de dónde, me sació y me sacia y habrá de saciarme. Despierto ya, emprendí el regreso, despacio, mas sin sed, por camino de polvo y de pedernales y de calaveras. Coincidiendo con aquel centenario, hicimos un viaje por 2 veranos por los diversos lugares sanjuanistas, y yo de este viaje casi todo lo trasladé a Tratado de Armonía, un libro de prosas poéticas, pero también surgió este poema en verso, que es el que aquí he recogido. Y voy a terminar leyendo 2 poemas que hacen alusión a una realidad muy nuestra, en la que todos se reconocerán, que es la tierra, nuestra tierra, los inviernos, ¿no?, de ese tiempo hacia ya que pronto vamos a ir. El primero es la tercera de 3 canciones, ¿no? Aquí en nuestra tierra cerraremos los ojos para apresar el sueño de otros días y sentir cómo cruje la ribera en invierno y ver cómo discurren nuestros ríos rebosantes de sombra y cómo tiembla el monte cuando asciende el humo de las resecas hojas de la hoguera, hogueras que aromaban navidades de infancia. Cerraremos los ojos para sentir de nuevo aquellas noches llenas de astros como hielos y el brillo de la escarcha en los chopos desnudos, con gorriones que esperan a que llegue la nieve. Aquí en nuestra tierra cerraremos los ojos sintiendo cómo corre por las venas una lumbre gozosa de amor y de silencio. Y para terminar también otra semblanza, otra estampa invernal que pone de relieve ese momento en el que sin duda todos han vivido, ese momento previo a la llegada de la nieve, ¿no?, en el que parece que hay como una atmósfera especial, parece como si aumenta el silencio, parece como si el mundo va a purificarse con la llegada de la nieve, y ese momento previo es este, paraíso en la nieve. Cuando la nieve va a llegar, se oye un silencio en los campos, un silencio en los cielos. Luego van descendiendo densos copos, lo sientes en el rostro como un don y te vas despertando a nueva vida. Avanzas en lo blanco lentamente, avanzas con el peso de lo negro que siempre hubo en ti, con lo que hiere y duele y nos enferma, con todo el mal que en siglos hemos hecho, con todo el mal que en siglos nos hicieron. Mas poco a poco se aligera el cuerpo y el alma extraviada en lo blanco, espacio es de sí misma. Paraíso en la nieve. Al fin
Ya todo es blanco en lo negro del hombre, hasta el aire tan frío que respiras te parece de fuego, y allá, donde se posan tus dos ojos, la luz es una zarza que llamea. Oímos el crujido de la luz. Muchas gracias. Gracias por esta acogida. Yo quería leer nada más una línea de lo que dice María Zambrano de Antonio Colinas y después deciros que a continuación habrá la presentación de un libro del adelanto, por si acaso las personas que salen quieren quedarse. El acto continuará 10 minutos más. María Zambrano decía: la poesía de Antonio Colinas, de lenta y pausa gestación, se destaca en el panorama de la poesía actual justamente por eso, por haber ido paso a paso, porque el poeta la ha dejado crecer sin forzarla, ha sabido permitir a su poesía su tiempo propio, no ha tenido prisa, tampoco dejadez, es decir, un dejarla para luego, sino que la lleva consigo, por donde quiera que vaya a sumergirse en ella, y tampoco andar a solas, lúcidamente la lleva consigo, no se perderá. Yo quería decir que Juan Ramón Jiménez, al decir que la poesía es género de minorías, no cuenta con La Bañeza. La Bañeza nos gusta la poesía porque la poesía de hoy ha sido de Antonio Colinas. Antonio Colinas, gracias a su padre por habernos dado este hijo, a sus padres, gracias porque siendo hijo de La Bañeza es hijo de todos los bañezanos, nos sentimos unidos a él. Muchas gracias y a continuación empezará el acto de la presentación del libro. Don Santiago, por favor, y también la otra persona que quiere. Exacto, sí, vas a ser bien. Gracias. Son solo unos minutos. Sí, y deciros que el próximo viernes será doña Concha Casado la que hable de las artesanías de tierras bañezanas, será a las 8:30. Gracias. Piensen que, así como a ustedes necesariamente les ha de costar aguantarse ahora un poquito aquí, porque lo más normal y lógico es que hubiera terminado el acto, pues más me va a costar a mí ahora pasar de esa primera parte a la segunda, pero creo que merece la pena. Y no quisiera robarles más de 5 minutos, por eso hasta me controlaré a mí mismo. Y es que va a tener lugar en La Bañeza todo un acontecimiento singular de gran calado. Y es que, si yo un día le dije a Antonio, no sé si él lo recordará, la frase no es mía, le dije: poesía eres tú, pues hoy veo que no me equivoqué nada. La poesía de Antonio es él mismo. Entonces, que La Bañeza, que es la que más derechos tiene sobre él, haya tenido esta feliz idea que yo voy ahora a presentar, creo que es un acto llenísimo de contenido. Se trata de, nada menos, no de un libro, ya está escrito, pero no está editado, no es para adquirirlo ahora, se les va a regalar, creo que todavía es mejor. Llegará a ser un libro, pero se les va a facilitar por entregas, que lleva por título Antonio Colinas en casa. Pues si poesía eres tú, Antonio, donde más es Antonio, es entre los suyos. Eso es lógico. Ya lo veíamos esta noche. Entonces, se trata de editar desde el adelanto bañezano, y menos mal que tenemos vehículos para realizar
nuestras ideas, bajo el patrocinio, en este caso, del excelentísimo Ayuntamiento y la colaboración de la firma comercial Electrónica Benavides. Y otro factor que cuenta, que es que lo vamos a hacer, se les regala a ustedes, pero es debido a la ayuda, como digo, del Ayuntamiento y de la firma Electrónica Benavides, y de que Antonio generosísimamente, gozosísimamente, pues ha prescindido del derecho de autor, porque eso también nos hubiera costado dinero, pero ya digo, él lo ha pensado así y así lo vamos a intentar. La idea fue de Polo Martínez, aquí está, que además se necesita, y él tiene ese don, un conocimiento profundo de la obra de Antonio para poder hacer lo que él ha hecho y que ahora como vehículo, el adelanto, va a hacer llegar hasta ustedes. Se trata, como digo, de entregas. Van a ser unas 8 o 10 entregas que se hagan. Oye, es el estilo de otras publicaciones, los periódicos. En el número del adelanto que ustedes vayan a recibir a mediados de octubre, en el adelanto mismo irá pues una primera entrega. Y así hasta 8 o 10 entregas que serán coleccionables. Para ello se les va a facilitar unas pastas que son estas, que además cuentan con la aprobación y el encanto de Antonio, que le ha gustado muchísimo cómo va presentado todo esto. Creo que entonces la idea la hayan captado ustedes. En este caso se ha asegurado el acierto. En este caso se ha asegurado la calidad de esa selección en el campo de la poesía de Antonio para ofrecérsela al lector. ¿Y por qué digo que se ha salvado, se ha conseguido? Pues porque él ha prestado un seguimiento a todo el proyecto. Y si alguna cosa no se ajustara a la realidad, la responsabilidad sería de él, que nos lo tendría que haber advertido. Pero cuando él nos da el visto bueno, es que hay conformidad. Y para nosotros, como digo, pues hay esa seguridad. Entonces, tiene palpitante actualidad este intento desde el adelanto. ¿Por qué? Miren ustedes, porque a mi corto entender, los poetas, Antonio y todos los demás, precisamente encarnan lo que hoy tanta falta hace: imaginarse bien la realidad, imaginarse bien, o sea, echarle imaginación a nuestros problemas. Y echándole imaginación, no solo, después se pueden ensayar soluciones. ¿Y quién mejor que un poeta? Sabe mirar la realidad, sabe hacerla suya y sabe decirla con todo detalle de encanto. Es que es cierto, aun desde el lado religioso. Ahora bien, esta obra entre nosotros no ha sido ni un hallazgo, ni una casualidad, ni una intentona. Esto no hubiera podido ocurrir en cualquier otro sitio. Voy a poner un símil, malo es que me quedan 2 minutos. Por ejemplo, en la Navidad, esa fiesta tan encantadora, tan entrañable, para que no sea Navidad cada año, lo primero que se necesitó fue el niño Dios, y en torno a él todo lo demás. Pues para esto lo primero que necesitamos es el poeta. De esta talla, nuestro poeta, lo tenemos. Siguiendo el símil, para que el acontecimiento aquel de la Nochebuena llegara a nosotros, se necesitó unos agiógrafos, en este caso San Mateo y San Lucas,
que recogen el dato del nacimiento de Cristo en el Evangelio, porque si no lo hubieran escrito, pues no sé si verbalmente, oralmente, hubiera llegado hasta nosotros. Pero además, aquellos autores lo hicieron inspirados por Dios. La Sagrada Escritura, los creyentes la consideramos inspirada. Pues en nuestro caso, este propósito, al estar Antonio tan cerca de nosotros, como decía antes, nos asegura el éxito. Ya siguiendo el símil, quiero terminar. En el portalito de Belén, un Dios que se hace hombre, todo lo que ustedes quieran. Pero allí tenemos que ver en una gruta una familia pobre, humilde, pero familia de verdad. En nuestro caso, por eso creo que es un acierto, Polo, el haberlo titulado así, Antonio Colinas en casa. No en el Paraninfo de la universidad, también, ¿por qué no? No en las aulas, su poesía, ¿por qué no? No en las bibliotecas, ¿por qué no? Pero ¿y por qué no? Y en este caso, en casa. Bien, pues al hilo de los viernes culturales, hoy lo hemos añadido porque también tendría que suponer otro acto para esto que estamos haciendo en brevedad y para que vamos a multiplicar los actos. Por eso pedimos esta opción que nos fue concedida desde los viernes culturales. Yo quiero decir también que al hilo del año del centenario de Ciudad de la Bañeza, en este centro cultural de las tierras bañetanas, Infanta Cristina, creo que estamos viviendo un acto cultural que ya lo quisieran para sí muchas otras ciudades, pero tendrían que tener el poeta, tendrían que tener el vehículo, el periódico, tendrían que tener el genio y el ingenio de Polo y tendrían que contar con un respetado público como contamos nosotros. Que sea ahora Antonio, así está previsto, quien nos lo merecemos, yo diría que no nos lo merecemos, bueno, que sí nos lo merecemos, quien tome la palabra. Bueno, 4 palabras que simplemente tienen que ser de agradecimiento. Ya han visto ustedes que quizá esta es una tarde abusiva, en el sentido de que, en fin, hay un cierto protagonismo aquí que va muy poco con mi manera de ser, pero esta conjunción de dos astros, de dos actos, los astros y los actos, pues ha dado lugar a que así sea. Y mis palabras, sin más, tienen que ser de agradecimiento por esta idea. Agradecimiento, pues adelanto a su director, a Polo Martínez, de quien es la idea. Es significativo y a mí al principio, cuando me la propuso, me escribió don Santiago, me sentí un poco perturbado, un poco sorprendido, porque, en fin, uno vive la poesía y vive su propia obra, pero hasta qué extremo podemos invadir los hogares, ¿no? A través de este sistema a través del cual se va a publicar el libro, que es el de fascículos. Pero, por otro lado, para mí es una gran satisfacción que en la Casa de los Bañetanos esté una sintética, porque, en fin, que va a ser una antología de mis poemas y de algunos de los libros de prosa, de los pensamientos, incluso de los diarios. Va a cerrarse también con un apartado, un artículo inédito y con un apartado biobibliográfico, y también, sin exagerar, debo decir que en este libro va a ir una exclusiva plenamente mundial, que es una puesta al día de mi bibliografía. Este libro se va a cerrar con una bibliografía, con los libros que he escrito, con los libros que en cierta medida han escrito sobre mí, y es ahí también donde creo yo que está la utilidad del libro. Es decir, que un estudiante en una casa de la Bañeza, cualquier persona, puede dar un segundo paso, puede profundizar, buscar mis libros, saber lo que he escrito y buscar en definitiva otras coordenadas, ¿no? Así que gracias de nuevo al adelanto, gracias por supuesto al Ayuntamiento de nuestra ciudad que ha apoyado este proyecto,
gracias a Rafa Cabo y por supuesto gracias a Polo, que ha sido el impulsor, el creador de esta idea. Simplemente decir que, sin mérito por mi parte, porque no hace falta tenerlo, van a tener los vallecanos, porque si es a través del adelanto, es para todos los vallecanos prácticamente, un buen libro, porque se han juntado muchas cosas buenas en él. Se ha juntado la obra de Colinas, que hay que valorarla muy mucho, porque como lo tenemos aquí a mano, y es así, parece que es menos obra, es mucha obra. Otra bondad es la de Colinas persona, que ha dado no solo toda clase de facilidades, sino hasta ha puesto trabajo y nos ha ayudado a corregir y a todo. El adelanto, que era la única posibilidad de hacer esto, y que yo contaba con él porque lo conozco un poco, y que desde el principio tanto Santiago como Rafa se han puesto enseguida a hacerlo. El ayuntamiento como institución además, la anterior corporación y esta, las dos, enseguida que se lo dijimos a cada uno en su momento, porque coincidió con los dos, se pusieron a nuestra disposición dentro de sus posibilidades. Y otra aportación, que es la de los bañezanos, primero como mantenedores del adelanto, que no solo es mérito, que es mucho, de la parroquia y de don Santiago en este momento, sino que hace falta un pueblo como La Bañeza para que un periodiquín, sin ninguna cosa despectiva, simplemente por el tamaño y por la periodicidad, perviva los años que lleva el adelanto y pueda hacer esto. Y otra, que es una parte, esto es el pueblo bañezano, y una parte de él muy importante, que es el comercio, que quizás es la parte más viva de La Bañeza, y que siempre ha estado como una avanzadilla de la cultura de La Bañeza. Basta recordar ahora que tenga Conrado a su padre, a Emilio Alonso y sus hijos y tal, y ahora también uno más, el comercio Benavides, que enseguida ha colaborado en todo lo que le hemos pedido. Nada más, que verán que van a tener, por estos méritos que no míos, un libro muy majo y muy bueno, y que lo disfruten, lo lean y lo sigan leyendo y lo relean y lean el resto de la obra de Colinas, porque es de mucho garabatillo y merece la pena. Me van a permitir esta idea que se me quedaba en el tintero. Se ha calculado todo para que las entregas lleguen a ustedes nada menos que en la segunda semana de enero, en la que Antonio va a cumplir 50 años. Ese detalle se ha tenido en cuenta.